Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Este deseo que brota del corazón del salmista es una oración que tú puedes hacer hoy en esta tarde. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. ¿Cuál es el sendero que lleva a la vida? En esta semana que hemos vivido, estos últimos días, ¿qué sendero y a dónde vas tú? ¿Cuál es tu sendero? En el Evangelio aparece un sendero que lleva a Emaús, que lleva a volver a la rutina. Un sendero que ha matado la fe, la esperanza y la caridad de estos discípulos. Ya no esperan nada, no creen en nada. La vida hay que vivirla y todas nuestras esperanzas en Jesús han sido pues una falsa promesa. Pero nosotros, lo digo para todos, porque uno puede haber perdido la fe y ya no creer en Cristo y en la Iglesia, o vivir caminando hacia Emaús, vivir de vuelta, vivir habiendo perdido la ilusión por la vida de la Iglesia, habiendo perdido el encuentro con Jesucristo, habiendo pasado todo a la cabeza, ya no es una experiencia. Tu fe hace tiempo que está un poco muerta, que estás en crisis de fe. Y eso nos pasa. Hay días que vivimos como si no creyéramos en Dios, como si no esperáramos nada de Él, como si realmente nos pareciera un poco todo ridículo. Dicen algunas mujeres, es impresionante la ironía de Dios, que hace a las mujeres que en aquella época no podían ser civilmente testigos en un juicio, las hace testigos del acontecimiento más importante. Unas mujeres dicen, y luego fueron Juan y Pedro, pero no vieron a Jesús, ¿no? La incredulidad, la falta de fe que nos amenaza a todos. Uno puede dejar de creer por el mal testimonio de un sacerdote. Uno puede dejar de creer por un sufrimiento. Yo recuerdo de haber ido en misión 6 días a un pueblo de Italia con 4.000 habitantes y tú encontrabas que había un chico que estaba en su corazón lleno de odio hacia su padre. Tanto era su odio que no sabía en el pueblo donde estaba enterrado. Una residencia donde fuimos y había un montón de ancianos que allí estaban, ¿no?, viviendo también por la dificultad de la vejez. Nos contaron que un anciano pues, se había suicidado. El sufrimiento. Nosotros creíamos que Dios iba a aparecer en nuestra vida. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Uno que trabajaba en Cáritas y tenía a la mujer en silla de ruedas y dice, mi fe está débil. ¿Dónde está Dios cada vez que miro a mi mujer en una silla de ruedas? Por eso toda esta palabra es el escándalo del sufrimiento. ¿Cómo Dios, si es bueno, permite que el hombre sufra? Y cuando uno deja de creer en Dios, se pone a creer en el hombre. Hay una buscadora, ¿no?, de la justicia social, Simone Weil, una judía en París, que hace todo un camino desde su ateísmo, cree en el hombre, en el poder que tiene el hombre de hacer un mundo justo, pero cuando ella participa en la guerra, deja de creer en el hombre. Dice, aquí he visto atrocidades que jamás tenían que haber sucedido. Y va a hacer un camino a conversar esta experiencia con un católico, con Bernanos. ¿Cuántas veces aparece Dios a través de una conversación? Hay alguien que empieza a decirte la verdad, pero vivida, a través de un testimonio vivido. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No lo que dice este no suena a algo, no tiene algo de música, algo de verdadero, porque lo dice porque lo ha vivido? Estos discípulos pensaban que Jesús iba a hacer un cambio político y Jesús no va a hacer un mundo más justo, sino hombres justos. Jesús ha venido a justificar al hombre, ha venido a justificarte a ti, a hacerte justo a ti. Porque el misterio del mal nace del corazón del hombre. Y la Pascua es
La buena noticia es que Dios ha pasado de largo y no nos ha condenado. Ha pasado con brazo potente y nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha justificado, ha muerto por ti. Y en la conversación, ¿qué le dice Jesucristo? Pues yo me acordaba de Melitón de Sardes. Dice, así tenía que ser. Yo he sido asesinado en Abel. Yo he sido atado en Isaac, vendido en José, abandonado en las aguas en Moisés, perseguido en David y despreciado en todos los profetas. El elegido era elegido para cargar como siervo con el misterio del mal. Era necesario. El amor de Dios, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está el hombre? Apartado de Dios. ¿Y dónde está Dios? En la cruz. Cristo fue a la cruz para destruir el misterio del mal. La duda del amor de Dios es un principio que se conoce por intuición. Dios irrumpe como los principios de la física, que no se demuestran, sino que se postulan, se muestran por intuición. El hombre reconoce que esta es la verdad, que Cristo crucificado es la justicia, la verdad, la resurrección, la vida. Y los evangelios nos cuentan cómo los discípulos testimoniaban de esta verdad. En Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, habían sido justificados por esta Pascua, esta vida. Hay una judía que es impresionante, también atea, Etty Hillesum, que en Holanda va a vivir todo el genocidio nazi y va a ir a Auschwitz, y escribe un diario y dice, yo he perdido la fe. Hace muchos años no creo en Dios, pero ante esta barbarie, donde ella empieza a ver que los judíos tienen que entregar sus bicicletas, que no pueden salir a la calle, que no pueden coger el tranvía, que son recluidos, dice, busco a Dios como en un pozo que no tiene agua. Busco esa agua, ¿estará debajo de la arena? Esta mujer, a través de la oración, en su diario, antes de ir a Auschwitz, dice, vivo en intimidad con Dios y vivo la experiencia de la libertad, de la justicia, del amor, del reino de Dios. Por eso esta palabra viene a todos nosotros, a los que hemos dejado de creer en Jesucristo. Hoy os vuelvo a anunciar que Cristo es la verdad, que Dios te ha amado en Jesucristo y que Dios puede hacer, como hicimos en ese pueblo, que vayamos con esta persona a buscar la tumba del Padre para poder rezar y pedirle perdón a su Padre. Y te puede dar la clave para entender tu vida, que también pasa por la cruz, pero en la cruz se ha mostrado el misterio del amor de Dios. Él nos ha amado en la cruz y nosotros podemos amar a Dios en el misterio de la cruz. El hombre que tiene a Dios es capaz de amar a Dios cuando sufre y ofrecer todo ese sufrimiento. Y sabe que el mundo cambia cuando el justo sufre por el otro. Y ese amor transforma la vida. Esa es la vida que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Señor, enséñame el camino de la vida, que yo no vaya hacia Emaús, que no viva la vida como una rutina, sin esperar nada de Dios, sin entender la historia, sino volviendo a Jerusalén, volviendo a la iglesia. ¿Cuánta gente después de muchos años vuelve a la iglesia católica y encuentra así a ese Pedro que negó a Jesús, a ese cura que no da siempre la talla? Pero en medio de esa debilidad dice que a Pedro se le ha aparecido Jesucristo. Allí está Cristo, en medio de su iglesia. Y yo os invito a esto, a volver a creer en Jesucristo, a volver a creer en la iglesia, a volver a la iglesia y a experimentar que el justo, el inocente, se hizo pecado por ti y por mí, y esta es la buena noticia, pero el Padre lo ha escuchado su oración y lo ha resucitado, y nos ha dado el Espíritu Santo. Pues recibe en esta tarde el cambio de dirección, que podamos decir es verdad, volvamos a vivir la vida de Jesucristo, a volver a creer en aquel que nos ha amado, que está con nosotros cuando sufrimos, y que realmente el escándalo, ¿no?, de la piedra del Gólgota, que no sea una piedra de tropiezo, sino que salga agua, como Moisés golpeó la piedra y salió agua. La cruz de Cristo es un misterio insondable, de donde brota la vida, el bautismo, de donde brota realmente la resurrección. Por eso ánimo, si estás sufriendo, si estás angustiado, en ese camino, háblalo, ¿no? Sácalo y encuéntrate en esa conversación del corazón aquel que te lleva a la Eucaristía de esta tarde. Se le abrieron los ojos al partir el pan. Es Cristo que se parte por ti. Él te amó primero, Él se entregó por ti.
Él te ama, Él está, no dudes de su amor, ¿no? No dudar nunca del amor de Dios. Pues entremos en esta palabra, que en esta tarde podamos recuperar, ¿no?, la fe en Dios y la fe en el hombre y la fe en la Iglesia.